más allá de la cuarta dimensión. Que no tiene principio ni puede tener fin. Y estamos tratando conjuntamente de descubrir dentro de nosotros aquel punto de unificación que hace que todos los seres humanos se sientan unos, compenetrados en mente y en corazón, con aquellos principios cósmicos que se expresan por doquier. Se trata, pues, de vivir muy atentamente, profundizando en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestros ambientes, para llegar finalmente a descubrir que en todos solamente existe el yo supremo, del cual participamos todos. Y la búsqueda, el descubrimiento y la conquista de este yo se llama técnicamente esoterismo. De ahí que tratamos de abarcar conjuntamente, como digo, esta vida de la cual todos participamos, que nos hermana y que nos distingue como seres humanos. Desde siempre el ser humano ha tratado de descubrir su procedencia. La triple interrogante: ¿quién soy? ¿De dónde procedo? ¿Y a dónde me dirijo? Este mandato délfico para todos los seres que aman realmente descubrir este yo antes aludido, constituye la norma de todo verdadero investigador y matiza su vida de un peculiar sentido de valores psicológicos que tienen que hacer del hombre corriente un aspirante espiritual, del aspirante un discípulo entrenado en los misterios de la divinidad, y este discípulo se convertirá progresivamente en un iniciado, en uno que comprende exactamente el valor del yo superior, para culminar finalmente en aquello que la tradición esotérica y mística denomina adeptos o maestros de compasión y de sabiduría. Todos estamos empeñados en esta búsqueda, cada cual según su propio nivel, según su propia medida, según su propia evolución. Pues todos estamos sujetos a la ley jerárquica de la evolución, y cada cual de las cosas desde allí donde esta evolución lo ha situado y desde donde trata de comprender las cosas. Quisiera conversar con ustedes hoy de uno de los grandes misterios esotéricos, el que corresponde
a este yo supremo, tal como se expresa en un ser humano, entendiendo por ser humano esta entidad psicológica representativa de valores eternos, que piensa, que siente y que vive, y que trata constantemente de proyectarse hacia adelante, hendiendo las fronteras que separan el presente del futuro, y tratando de comprender desde este punto de tensión los beneficios del pasado, con sus tradiciones, recogiendo de la tradición lo mejor, lo que puede ser aprovechado místicamente en lo presente, para constituir la estructura de un noble futuro. Si ustedes viven atentamente el fluir de los acontecimientos actuales, se darán cuenta de una verdad fundamental. En lo que respecta a la evolución suprema del hombre, tras la conquista de este yo, ha fracasado la política, la economía y la propia religión. No han sabido encalzar, cada cual dentro de su estructura, esta verdad sencilla que hermana a todos los hombres. Y vemos por doquier división política, división económica y división religiosa. De ahí que subsista la lucha de clases, la lucha religiosa, la lucha por la hegemonía de los pueblos, la lucha por obtener los beneficios económicos de la propia civilización técnica que estamos viviendo. Entonces se impone para la mente organizada de nuestros días, para el hombre que realmente busca la verdad, actuar de una manera distinta a como lo ha hecho hasta hoy. Tiene que existir forzosamente una reversión de valores psicológicos y hacer que la psicología moderna se complemente con las verdades esotéricas y hagan que el ser humano se convierta realmente en aquello que debe ser y se le encare de frente al futuro de acuerdo con el beneficio de un destino que, como digo, es común a todos. Y comprendido este razonamiento, el hecho de que ustedes estén aquí puede significar que ustedes están interesados profundamente en descubrir estos valores. Entonces, supongo, casi estoy seguro, que más de una vez ustedes se han preguntado quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y me pregunto hasta qué punto han recibido una adecuada respuesta, una respuesta que satisfaga las ansias de sus almas anhelantes. Entonces, cuando en nuestras conversaciones les hablo del cosmos, poniéndolo casi, por así decirlo, al alcance inmediato de una mente corriente, es porque realmente existe una presión cósmica sobre nuestro planeta que hace que todos sintamos esta presencia augusta, este Dios supremo, rector de nuestro universo, a quien llamamos Dios y que es nuestro único Dios. Habida cuenta que nuestra mente finita y nuestro corazón angustiado solamente puede hallar su tesoro dentro del corazón de esta entidad divina. Démonos cuenta que a través del tiempo han habido seres humanos que se han sacrificado por los demás
tratando de orientar las mentes y los corazones de los demás hacia estas verdades ocultas. Y también tenemos que reconocer que a través del tiempo el ser humano de mente anhelante, de corazón augusto, se ha encontrado sujeto a la presión de las estructuras dominantes en cualquier edad y en cualquier situación. Y el hombre que buscaba realmente a Dios, la mayoría de veces ha sido sacrificado en aras de este ideal que él presentía en lo profundo de su corazón. Siendo este enlace magnético aquello que esotéricamente definimos el ángel solar, o el ángel de la presencia, o el yo superior de los teósofos, o el gran arquitecto manifestado en el hombre de la masonería, el Cristo universal de las iglesias cristianas. Todo esto nos lleva a un punto dentro de la órbita de nuestras consideraciones, dentro de las cuales exigimos ya, por primera vez en la historia planetaria, una participación consciente en los misterios de la divinidad, para ver si es posible reconocer dentro de los repliegues del tiempo y de la historia los datos que deben conectarnos con esta entidad denominada el ángel solar. El ángel solar ha dado vida y belleza descriptiva a la leyenda de Prometeo, el liberador de la luz del cosmos para el ser humano, de uno que se ha sacrificado a través de las edades para llevarle a los hombres la antorcha de la fe, que está introducido místicamente en su corazón y que es la esencia de su mente y que es el inductor de toda posible búsqueda de lo superior. Bien, antiguamente el ángel solar era un misterio iniciático, lo mismo que las fórmulas mantránicas del Om sagrado, lo mismo que la existencia de los maestros de compasión y de sabiduría, lo mismo que la existencia de la magia organizada en nuestro planeta, lo mismo que la solidaridad del cosmos entre sí y su estrecha vinculación con nuestro sistema solar y con nuestra planeta Tierra. Y se dice que es a través del sacrificio augusto de las grandes entidades cósmicas que a través de las edades lograron la liberación de la luz, las que transportan la luz al hombre, al ser humano. Y dense cuenta, a pesar de que la orientación cósmica de nuestras disertaciones haga que podamos sentir a veces un temor a estas verdades cósmicas, que realmente es la aprehensión de estas verdades las que pueden hacer fructificar en nuestro corazón la fe ardiente de la búsqueda. Entonces, cuando esta fe se convierte en voluntad, podemos decir que hemos creado un hilo de luz que nos contacta, que nos conecta con el ángel solar. Entonces, ¿quién es el ángel solar realmente? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su vinculación? ¿De dónde procede el ángel solar? ¿Y qué relación tiene con nosotros, los seres humanos? Hay
místicamente hablando, una tradición esotérica conducida por todos aquellos que a través del tiempo se sacrificaron y legaron su mensaje de amor y de comprensión para los seres humanos. El sacrificio de las entidades superiores, que cíclicamente, tal como esotéricamente se nos dice, encarnan en un cuerpo de materia, ya sea un conjunto de universos, un universo, un planeta o un ser humano, siempre está regido por la ley de sacrificio. De ahí que el solo hecho de haber nacido es un sacrificio de parte del alma que nos infunde vida, comprensión, afecto y finalmente resolución. Siempre desde el ángulo de vista de lo que puede constituir una hipótesis de trabajo mental, se nos asegura, y será intuición definidamente la que orientará nuestras pesquisas en este sentido, que el Dios de nuestro universo, como los dioses de no importa qué universo en el cosmos, está sujeto también a evolución, que dentro de su elevada esfera de percepción, allende nuestra razón de entendimiento, existe su problema, su lucha, su karma y su destino. Se nos dice también que el hecho de que un logos o un Dios se manifieste es siempre sujetándose a la ley del sacrificio. El sacrificio místico de la cruz kármica, del cual Cristo fue un elevado exponente universal. Entonces, para llegar a la procedencia de nuestro ángel solar y para saber cuál es su contacto místico con nosotros, tenemos que remontarnos al principio de los tiempos, al principio de nuestro universo, y repetir, aunque sea de paso, lo que hemos dicho aquí en anteriores conversaciones, haciendo hincapié en un punto muy importante para que nos demos cuenta de lo que significa el karma, que lo estamos orientando siempre en el sentido humano, sin darnos cuenta que es una ley cósmica. Y esta ley cósmica aplicada al Dios de nuestro universo hace que nos demos cuenta cómo en el principio de los principios hubo un universo dentro del cual este Dios al cual reverenciamos adquirió el poder de la inteligencia. Se denomina el primer universo de nuestro logos. Este universo actual, dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, es la participación activa de los elementos cósmicos del amor. Y no es en vano que en nuestro universo Dios es amor y Dios es sabiduría, Dios es compasión y Dios es sacrificio. Y finalmente hay que decir que este Dios al cual reverenciamos, repito, está creando actualmente las estructuras de su propia iniciación, de su propia liberación, y que en su mente augusta y en su corazón infinita tiene el proyecto de otro universo dentro del cual realizará el ejercicio de la resolución que trae como consecuencia la liberación final, o, hablando en términos muy esotéricos,
la quinta iniciación cósmica. Naturalmente, para muchos de ustedes que no han seguido desde el principio nuestras conversaciones, se encontrarán, por así decirlo, un poco desvinculados ante esta grandeza cósmica. Les ruego que no se preocupen sobre este punto, pero sí les ruego también que mantengan su atención, su interés, porque el más leve indicio puede llevar para cada uno la gloria de la comprensión. Y la comprensión no es una cosa mental. La comprensión es algo del corazón. No es en vano que nuestro universo, como decíamos, es un universo del segundo rayo, en donde la ley imperante es el amor, la compasión y la justicia. Bien, si les digo a ustedes que la procedencia cósmica de nuestro ángel solar proviene del primer universo, y tal como se nos dice ocultamente, es un iniciado de todos los grados. Y si leemos la doctrina secreta de Madame Blavatsky, veremos que nos dice: el ángel solar adquirió la liberación en un universo anterior al nuestro. Entonces la sustancia de nuestro ángel solar es de luz, es un portador de luz, y es el que realmente se ha sacrificado místicamente hablando para traer luz a las mentes de los hombres. Entonces toma vida la leyenda de Prometeo, el joven dios, hijo de dioses, que lleno de compasión por la humanidad primitiva que vivía en las sombras, robó, por así decirlo, la luz de los dioses cuando estaban dormidos y trajo esta luz a la tierra. Y este movimiento místico, que viene precisamente de la verdad esotérica, tiene que ver con la luz del quinto principio cósmico, de donde los ángeles solares han recogido su luz para traer la luz a las mentes de los hombres y dotarlos precisamente de aquello que llamamos inteligencia. Ustedes preguntarán: ¿y por qué es que las leyes de la naturaleza universal no son suficientes para que el ser humano llegue a Dios, por cuanto lleva a Dios en su propio corazón? Podemos decir que cuando un Dios, un ángel o un ser humano se sacrifica, es porque en el fondo del corazón existe esta gran doctrina místicamente denominada de los avatares, es decir, de aquellos que se sacrifican en bien de los demás. Y el sacrificio místico del ángel solar o del Logos, cuando encarna en un nuevo universo, solamente tiene por fin y como motivo principal purificar la materia, redimirla y convertir la materia en espíritu. Esto quizá sea demasiado elevado para nuestra mente finita. No obstante, debemos continuar investigando para que nos demos cuenta realmente del sacrificio del ángel solar. Tenemos que asistir a este parto doloroso que se produjo hace muchos millones de años. Los cómputos del tiempo son tan extraordinariamente elevados que no podemos fijarnos ni en términos de luz. Por lo tanto, ustedes recordarán cuando al iniciar nuestro estudio sobre los 7 rayos, que hablamos de una conjunción
motivada y producida por la posición de ciertas constelaciones con respecto a Sirio. Es decir, que la Osa Mayor como constelación, las Pléyades y la constelación del Can formaban un triángulo perfecto, sideralmente hablando, y que esta considerable profusión de energías cósmicas produjo una llamada cósmica también, y como respuesta a esta llamada cósmica de la constelación del Can y precisamente de la estrella Sirio, encarnó un ser que es el que ahora llamamos nuestro Dios. No sé hasta qué punto podemos llegar a comprender algo que está más allá de nuestro entendimiento, y sin embargo hay que hacerlo. Estamos utilizando, como ustedes saben, el método esotérico que tiene por objeto empezar por lo universal y llegar hacia lo particular. Algo muy distinto del método simplemente místico que va de lo individual tratando de medir el cosmos. Desde luego, tengan en cuenta esta consideración las personas que tengan un temperamento místico. Les recomiendo que abran su corazón y comprenderán. El nacimiento del logos implica dolor, es el parto al que está sujeto el ser humano, es lo mismo. Ahora que en una elevación tan tremendamente profunda que solamente con la más elevada de nuestras intuiciones podemos adquirir un pequeño punto de luz de lo que esto implica. Y no obstante, el sacrificio de los avatares, el sacrificio de todo ser que encarna en un universo para dotar aquel universo de su propia luz, de su propia vida, y tratando de redimir cada una de las partículas de materia que constituyen este universo, constituye en esencia aquello que en nuestro planeta Tierra llamamos la evolución. Es una progresión incesante de la vida de Dios en cada una de las cosas existentes. Más adelante, según se nos dice, nunca podemos comprobarlo, unos 20 millones de años, se produjo ya en nuestro planeta Tierra un hecho similar de sacrificio cósmico. Esto acaecía también como el producto de una conjunción de constelaciones para llevar a nuestro planeta aquello que actualmente los esoteristas denominan la gran fraternidad blanca de nuestro planeta, o la jerarquía planetaria, o Cristo y su Iglesia. El nombre es lo menos importante, porque el nombre nos separa, pero el hecho es el que debe unificarnos en mente y corazón. Una conjunción establecida en aquellos tiempos entre Sagitario, la constelación de Sagitario, la constelación de Géminis y la constelación de Cáncer, tuvo como consecuencia una respuesta proveniente del planeta Venus, un planeta sagrado, más viejo que la Tierra, perfecto en su esencia, y la invocación siempre para ayudar a la humanidad incipiente encarnó este ser conocido en los manuales esotéricos con el nombre místico de Sanat Kumara.
o nuestro logos planetario. Desde aquel momento la Tierra empieza a avanzar rápidamente hacia la luz. Hay un anclaje cósmico en la Tierra ya. Solamente existía, si ustedes me lo permiten, un anclaje monádico o espiritual del logo solar con respecto a nuestro planeta. Pero la llegada de Sanat Kumara establece un vínculo de unión, no solo del aspecto vital, sino que empieza ya el aspecto inteligencia en todas las cosas, o al principio de inteligencia, que debe terminar más tarde, en otro gran sacrificio casi simultáneo a este de Sanat Kumara, que según se nos dice, y esto da una materia muy profunda para aquellas personas interesadas en los viajes extraterrestres, o todas estas ideas actuales nacidas de esta verdad, que han dado vida a la ufología, la ciencia de los astros que van y vienen entre planetas y entre sistemas solares, para que nos demos cuenta que solamente estamos abarcando con esta idea un hecho intelectual que no acaba de medir el significado cósmico de esta relación establecida entre planetas, satélites, cometas, sistemas solares y sistemas cósmicos o sistemas de galaxias. Para darnos cuenta de que todo el cosmos constituye una gran familia regida por las leyes de gravedad, las leyes de atracción y repulsión, y singularmente por la ley de fraternidad, que es la que hace precisamente que se sacrifiquen cíclicamente las entidades psicológicas que pueden hacerlo, que tienen este sentido de donación al cual el ser humano no está habituado. Bien, existe ya algo más para acá. Otro tremendo sacrificio, quizá más comprensible para nosotros, por cuanto es el sacrificio que nos vincula precisamente con el cosmos, por medio de una entidad perfecta en su esencia, producto de un universo anterior, tal como dice Madame Blavatsky, y que llega a germinar en nuestro corazón y llega finalmente a dotarnos de mente, de capacidad analítica y del sentido de valores que más adelante dará lugar a lo que entendemos por un ser humano completo. Pues bien, una posición análoga, aunque en otra esfera y en otra medida planetaria, como fueron los planetas Júpiter, Mercurio y Venus, constituyendo un triángulo equilátero perfecto, constituye un centro de gravitación cósmica que atrae del corazón místico del Sol, del corazón de esta entidad logoica de nuestro universo, a los ángeles solares. En aquel tiempo solamente existía en nuestro planeta lo que llamamos esotéricamente el hombre animal. Había un remanente lunar procedente de una evolución anterior, trascendida, y había también el hombre animal oriundo de la Tierra. Era gigantesco, tenía que luchar contra los elementos. Ustedes saben cómo eran los animales de aquel tiempo. Se nos dice solamente, cuando se habla de un ictiosaurio, por ejemplo, que medía 30 o 40 metros, y el hombre tenía una estatura de 3 metros o 4 metros. Se han encontrado cadáveres de aquellos tiempos, esqueletos, que nos dan cuenta de que realmente el hombre gigantesco
y debía serlo por cuanto las condiciones eran durísimas. Los éteres de aquel tiempo eran inclementes, había mucha humedad, el fuego de las entrañas planetarias estaba surgiendo y el hombre tenía que resistir un sol que constantemente estaba irradiando sobre el planeta, ratificando el éter de aquel momento, y también aquella humedad que se iba apoderando de sus miembros, constituyendo sus miembros casi en acero. Se trataba, en fin, de un ser gigantesco, pero le faltaba aquello que realmente caracteriza al ser humano, que es la inteligencia. Era un animal torpe e inexpresivo, sujeto al temor de los elementos y de los animales gigantescos reptiles, y solamente veía el sol y aquello que estaba a su alrededor, y de hecho constituía parte de todo cuanto estaba contemplando, lo mismo que hace un animal cualquiera, por superior que sea. Dense cuenta solamente de un ejemplo, considerando al animal que a mi entender es el más evolucionado, el más cercano al hombre, es el perro. ¿Qué sabe el perro de su amo? No sabe nada. Se siente atraído a su amo, lo quiere, lo adora. Su devoción es su amo, pero no puede desvincular su conciencia de su amo. Está junto a su amo siempre, y es su amo. El rastro de su amo guía su instinto, y no vive una vida individualizada, vive su amo, es su amo. Pues bien, dense cuenta de lo que era el ser humano hace unos cuantos millones de años. Un ser sin mente, poderoso, organizado para la lucha y el sacrificio constante ante la naturaleza cruel que le estaba incitando a la lucha, y la devoción al sol y a todo aquello que constituye su propia vida. Entonces, el animal humano, por así decirlo, y los animales superiores proceden de la evolución lunar, en el fondo de su místico corazón sentían el peso del recuerdo, la memoria de aquella mónada de la cual provenían, y en aquellos momentos la invocación poderosa de los hombres animales fue tan intensa que la proyección de aquellas energías provenientes de Júpiter, Mercurio y Venus llegó, tal como místicamente se dice en la Biblia, a los ojos del Señor, hirió sus oídos, y entonces el Padre envió a su Hijo muy amado, siempre la palabra sacramental. Y en este caso, siempre recurriendo al término místico, Dios el Creador arrancó pétalos místicos de su propio corazón o de su chakra cardíaco, y aprovechando aquella posición ideal astrológica, mandó un efluvio de su vida al planeta Tierra. Aquella fuerza, aquel amor infinito del Logos, encontró la respuesta de los ángeles solares, y aquellas partículas de amor fueron, por así decirlo, robadas por los prometeos del cosmos o los ángeles solares, y juraron eternamente por un voto inviolable que solamente conocen los altos iniciados, de dotar de luz al hombre animal, de entendimiento, con el sacrificio de su vida de luz. Entonces, si podemos rememorar un proceso
que nos proviene de hace 20 millones de años casi, y ver cómo los ángeles solares, señores de la luz, hijos de la mente, se introducían en las partículas de amor del corazón de Dios y descendían a la tierra y se ponían en contacto cada uno con un ser humano y creaban en su mente rudimentaria el principio de la luz. Ya tendremos un atisbo de lo que significa el enlace cósmico del hombre con el ángel solar. Y el hombre y el ángel solar constituyen desde entonces, desde aquel sacrificio, una entidad que llamamos yo. Desde aquel momento el hombre empieza a observar el fenómeno histórico de la vida, ya no dentro de la propia vida, sino alejada de los acontecimientos, y se produce el fenómeno de la autoconciencia. La autoconciencia humana implica la unión del hombre animal con el ángel solar, y también el sentimiento de unidad con todos los demás seres humanos. Seguramente que este punto es un poco difícil de comprender, habida cuenta que hablamos del yo siempre en un sentido fragmentado. Nos vemos diferentes, y parte de esta gran herejía de la separatividad estriba en el hecho de que diferimos en apariencia, aunque internamente todos seamos un ángel solar. Entonces, la ley de la fraternidad es una reorientación de todas las energías del yo inmanente, este yo que conocemos, que constituye el mecanismo de la acción cósmica, con aquel ser que constituye una avanzada del cosmos, por cuanto el ángel solar es un intermediario del cosmos. Y si analizan la historia del planeta en todos sus aspectos imaginables, se darán cuenta de que el ángel solar está actuando constantemente por doquier y que no se encuentra Dios solamente en las iglesias y en los templos, que solamente se encuentra Dios allí donde existe un alma que se sacrifica por los demás, porque demuestra que en cierta manera y hasta cierto punto la pequeña chispa que somos nosotros, el yo inmanente, ha establecido contacto con el yo trascendente del ángel solar, y que su sacrificio permanente empieza a cuajar en nuestro corazón, dotándonos de la clave de la comprensión y del misterio del amor. Ustedes dirán que esto puede parecer, yo digo que es maravilloso, y que constituye un misterio que no todas las mentes pueden captar de inmediato. Pero, ¿quién somos realmente? ¿De dónde procedemos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Es que la ciencia, la cultura conocida, la religión, ha dado al hombre la respuesta directa y real de lo que implica este yo soy, o de quién soy, a dónde vengo, a dónde voy. Bien, la respuesta es obvia.
La prueba, como les digo al principio, es el fracaso en todos los órdenes. Porque desde el momento en que vemos separaciones por doquier, cuando vemos actualmente la lucha religiosa todavía como en tiempos de Cristo y anteriores a Cristo, cuando vemos el egoísmo del corazón de los seres humanos, cuando vemos la espantosa división de clases, cuando vemos que la política de los pueblos se basa en la economía y que las naciones económicamente fuertes son las que dominan el planeta, nos daremos cuenta de la necesidad imperiosa de que el hombre comprenda su esencia y empiece ya desde este momento a ejercer el poder creador de la conciencia y aprenda también el valor del sacrificio. Pero el ser humano antes no comprenda el sacrificio de su ángel solar, ¿cuántas veces habrá pecado contra sus hermanos? ¿Cuánta ignorancia hay todavía en su corazón? ¿Cuán lleno está todavía de egoísmo? ¿Cuán poco inteligente sobre las causas de su propia procedencia? Lo que implica el sacrificio del ángel solar, cuando tampoco nos sacrificamos, cuando la comodidad se ha convertido en el vestíbulo de su corazón, y cuando en los repliegues de nuestra mente solamente existe comodidad. Entonces, la idea del sacrificio cósmico o la idea del triángulo de la iniciación, me pregunto si nos dice algo realmente importante. Y si nos dice algo importante, ¿cuál es nuestra reacción? Frente a la vida organizada de esta gran maquinaria social que todos hemos construido, existe una serie de valores desconocidos. Existe fuego, luz y energía desconocidos para el hombre. Y el hombre tiene el deber de conquistarlos. Es decir, el hecho de vivir implica para el ser humano consciente una tremenda responsabilidad. Y hay que preguntarse siempre si es que realmente estamos de acuerdo con la necesidad que vemos por doquier, y si realmente aceptamos el reto de los acontecimientos para poder, en todo caso, empezar a vivir de otra manera que lo hemos hecho hasta ahora. De no ser así, el esoterismo, la religión, la política, la economía, todo se convierte en una gigantesca farsa, en algo intelectual que estamos monopolizando demagógicamente, utilizando una palabra que se ha puesto de moda, para hacer triunfar ciertas ideas. Pero yo creo que la vida es tan sencilla, y la idea de yo inmanente constantemente proyectándose hacia el yo trascendente, y que el hombre está constantemente de buscar estas realidades a través del yoga o de la meditación, o siguiendo no importa qué estructura definida de la naturaleza y de la sociedad, sin darse cuenta que todo está en nosotros si existe el ángel solar. El compromiso del alma inmanente con el alma trascendente está a nuestro alcance desde hace 18 millones de años. ¿Qué esperamos, pues?
Yo creo que hasta aquí el esoterismo ha sido presentado como una fórmula intelectual de conocimiento y no como un espíritu de vivencia para que el ser humano viviera por anticipado aquello que místicamente se llaman los dones del Espíritu Santo, y teniéndolo todo en nosotros, constantemente nos estamos proyectando afuera, buscando la resolución allí donde no puede existir más que confusión y caos. No sé si se han dado ustedes cuenta lo importante que significa para la persona que comprenda este misterio de la vida, aunque sea solo en una débil medida, las consecuencias de su acción, su responsabilidad ante las necesidades que vemos a nuestro alrededor, o aquella propia responsabilidad de establecer contacto con el ángel solar, porque solamente en un misterio profundísimo de la naturaleza planetaria que llamamos iniciación puede el ser humano común que somos nosotros establecer contacto cada vez más profundo con este ser sacrificado para liberarlo de las cadenas que, como Prometeo del cosmos, adquirió con respecto al ser humano. Ya no se trata del beneficio de la pobre personalidad que quiere ser más y más y más, creciendo en el tiempo y acumulando, por lo tanto, valores en el tiempo. Porque este camino es el del César, constantemente nos aparta de Dios. Y sin embargo, fíjense bien, que toda la economía mundial, toda la política de los pueblos, todos los sistemas de gobierno y las explicaciones, no importa qué religión organizada, están valorando más lo externo que lo interno. Y es por esto que existe el caos actual. Y no constituye esto una tremenda advertencia y al propio tiempo un tremendo desafío a nuestra capacidad de investigadores esotéricos. Tendrá que existir, por lo tanto, una reversión de valores. Tendremos que buscar primero el reino de Dios, tal como dijo Cristo, y después los demás por añadidura. Después de habernos dado cuenta que todo el mundo adquiere lo que está por añadidura, y después si hay tiempo para el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el yoga o con la meditación trascendental? ¿Qué es lo que se pretende? Buscar a Dios unos momentos del tiempo y después lo demás para el César. Me pregunto si será posible que todo el tiempo de nuestra vida esté ocupado en los misterios del reino. Si podemos vivir de una manera tan completa en que las cosas del César no tengan importancia para nosotros, adquiriendo así la visión del profeta, sublimizando nuestra vida y haciendo que nos convirtamos nosotros en los tesoros del reino, donde existe la paz y la abundancia del corazón. Siempre les pregunto a ustedes, y la pregunta siempre es un desafío, si han tenido momentos de paz en vuestras vidas, si han tenido momentos dentro de los cuales se han dado cuenta de que existe una ligación tremenda entre ustedes y algo superior, si realmente han sentido el corazón desbordante y han amado realmente, o se han captado a una verdad simbólica, o esotérica, o mística, o cósmica. ¿Y qué han hecho con ello después? Bien.
la paz conseguida en un momento de exaltación espiritual o místico viene a ser como un relámpago en noche oscura. Nos ilumina un poco el camino, pero después nos deja más fríos que antes. Se dan cuenta del sentido de permanencia de los valores absolutos que están a nuestra disposición y qué es lo que hacemos con ellos. Que todo cuanto hacemos son pequeños chispazos de relámpagos de luz en nuestra vida. Lo demás todo está teñido de sombras. Las sombras que ustedes dicen es mi karma, es mi destino. Yo les digo, quizás sea falta de identificación con el propio ángel solar de sus vidas anhelantes. Bien, no quiero cansarles más, porque ustedes tienen la palabra ahora. Pero, como siempre, dense cuenta. Si quieren transformar la vida y los acontecimientos y el ambiente, tendrán que transformarse ustedes radicalmente. No esperen la transformación del ambiente por un efecto del milagro de la fe o por el testimonio de cualquier ser que se sacrifique. Ahora tenemos autoconciencia. Sabemos, en cierta manera, que venimos de Dios, que somos Dios en esencia, y que vamos en busca de Dios. Que esta sea siempre nuestra mejor de las plegarias. Muchas gracias. En primer lugar, encuentro que cuando se nos dice, no, se dice todo, pero la personalidad, cuando nos dice quién eres, de dónde vienes y de dónde procedes, no se capta, solamente captamos la personalidad, de aquí hay la confusión. Porque la personalidad es la proyección. Entonces, yo creo que debemos de introducirnos y buscar a Dios en nosotros, hacernos conciencia de que somos dioses. Entonces, si nosotros nos hacemos la conciencia de que somos dioses, es el ángel solar que nos va dando sus toques o sus valores de comprensión, tal vez. Pero la pregunta es esta, o la manifestación es esta. Entonces, si nosotros llegamos a la convicción de que somos dioses, y yo veo el Dios a todo un ser de mi alrededor, entonces es cuando yo sentiré la verdadera compasión, porque su manifestación no puede manifestarse de otra manera. Entonces a mí puede darme lástima aquel ser y sentiré el amor, porque yo considero que es un Dios que sus cuerpos de manifestación son pobres, débiles, ignorantes, lo que sea, ¿verdad? Entonces digo yo que si los maestros o los escritos o todo lo que hay hablaran más claro de lo que somos y de lo que debemos de ser y a dónde vamos, entonces no hay problema. Somos dioses todos. Y lo sabemos, diremos, ya lo sabemos esto, pero no se ha captado la idea. Bueno, yo sé cuenta de la cosa. Hablamos de Dios en el sentido, digamos, no humanizado, sino cósmico en nuestro corazón, Sí. porque estamos aquí, en una conversación esotérica. Yo me pregunto por qué, y ustedes se darán cuenta por qué. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Y cómo podemos llevar a Dios, o la idea de Dios, cósmicamente hablando, con esta profusión de valores absolutos, cuando la pequeña vida intelectual está cifrada en el valor de lo inmediato? Entonces viene aquello que digo, el intermediario personal. Naturalmente, no es lo mismo cuando me refiero a los grandes intermediarios del cosmos, de los cuales el ángel solar es un exponente. Pero si conseguimos vivir íntegramente esta conciencia de Dios en nuestro corazón, no hay que buscar convencer a nadie, porque uno de los complejos de nuestro siglo es el mesiánico, y todo el mundo se cree un Dios.
cuando ha adquirido una pequeña parcela de verdad, ya empieza a edificar sobre esta pequeña verdad una serie de teorías propias, tratando de convencer. Naturalmente, esto no es hablar de Dios, es hablar de la pequeña parcela de Dios que hemos conquistado intelectualmente. Es que en realidad no somos dioses, sino que formamos parte, o somos Dios, y no es igual. Miren, Un Dios. todos los escritos del pasado de carácter sagrado dicen: el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo me pregunto si usted puede decirme qué es la vida en usted. ¿Puede escapar su vida a la de Dios? ¿Su pensamiento puede escaparse del pensamiento de Dios? ¿Su corazón amoroso puede escaparse del amor de Dios? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Está en el cosmos o en usted? Bien, pues ya usted ha contestado su propia pregunta, entonces. ¿Nos podrías aclarar un poco la parábola de la viña? Porque estábamos hablando con nuestra comuna amiga Bárbara el otro día y lo estábamos descifrando. Y como que esto lo va a oír ella mañana, a ver si nos puedes descifrar, que decía que los primeros eran los últimos y los últimos los primeros. Para que ella lo oiga mañana. No sé si... Yo no conozco prácticamente la parábola porque leo muy poco. Bueno, Pero el significado lo he captado por las palabras que ha dicho. Entonces, si la verdad está en uno y reconoce solamente esta verdad, toda la explicación religiosa llega a su corazón realmente de una manera completa. Yo digo que cuando hablamos de parábolas nos referimos a Palestina en tiempos de Cristo. Yo hablo en términos de la nueva era. Por lo tanto, si hablo de las parábolas de Cristo es como una cosa genérica. No podemos defender las pequeñas parábolas de Cristo en este momento, a pesar de que tiene un fundamento cósmico. Pero yo dejo que cada cual interprete la verdad según su propia medida, según su propia inteligencia. Hablamos del cosmos, hablamos de nuestra unión con el cosmos, hablamos de Dios en nosotros, por entera libertad y sin prejuicios, libres de la tradición y de cualquier estructura definida. Estamos viviendo unos momentos, como digo, muy importantes para nosotros. Estamos viviendo una era muy distinta de la era de Cristo. Y a ustedes les parecerá una herejía si les digo que si viene Cristo, tendrán que adaptarse a las propias leyes que su Padre ha creado. Y que seguramente si vuelve a Jerusalén, que lo dudo, no irá en un borrico, sino que irá en un avión. Por lo tanto, los tiempos han cambiado tanto que no podemos cogernos a las escrituras, porque cada persona, según la pequeña medida, interpreta las estructuras de la escritura y entonces le da quizá una imagen muy falseada. Pues si no, hagan la prueba. La parábola de la viña que usted se cita, hágala interpretar por un católico, un protestante, un judío y un maometano, y cada cual tirará el grano a su granero. Entonces vean, es falso todo y todo es verdad. Pero ¿quién nos dará la medida exacta de la verdad? Solamente el corazón cuando está libre de la angustia, de la opresión y del miedo. Cuando uno internamente se siente criador, cuando se da cuenta que dentro de su corazón se agitan valores inmortales y trata de revelarlos. Si hay abundancia de corazón, las escrituras no pueden decirnos nada. Porque toda escritura es intelectual. Sea la que sea. Mis palabras son intelectuales. Entonces las palabras de la escritura deben tener un contenido espiritual y es esto lo que hay que buscar.
Por esto les decías, no se preocupen si no comprenden. Estén atentos ustedes al valor de las palabras, no por el significado intelectual, sino por el espíritu de las mismas, y también por el espíritu de la congregación que constituimos. Y para mí esto es algo tan real, algo tan formidable, que vale la pena realizar la experiencia del silencio de todas las mentes y de todos los corazones, para que nos demos cuenta de que constituimos una unidad y que somos cósmicos, y que no hay que sacarse algo de la manga. La teoría de los extraterrestres, después de saber que los mundos son solidarios, se creen que es de ahora, pero siempre ha habido la intercomunicación con los mundos, pero no a través de cualquier nave planetaria, a través del ejercicio del propio corazón, que es el que transporta rápidamente, sin medir tiempo ni distancia, porque para el corazón no existe ni el lugar, ni el espacio, ni el tiempo, porque es la propia eternidad, solamente esto. Quería hacerle estas preguntas, digo las dos porque me parece que son bastante importantes y me dan miedo ante la falta de preguntas que hay. Si me permite, las voy a formular las dos. Primero, ha dicho usted que hubo una especie de liberación por parte de ciertas entidades cósmicas de la luz. Entonces, yo, en fin, se me ocurrió pensar, ¿liberar de qué exactamente? ¿De un principio cósmico y inorgánico o de un principio inteligente que intentaba, con conciencia, aprisionar esa luz? Es decir, usted ha afirmado que hubo un intento de liberación de luz, pero ¿liberar de qué? De la oscuridad como entidad cósmica pero sin inteligencia, un ente vago y determinado, o realmente había entidades espirituales antagónicas que intentaban aprisionar esa luz. Esa es la primera. Dios. Contestemos primero esta, porque ya no me acordé después de la otra. Vamos a ver si... Vamos a primero a liquidar esta pregunta, a ver si podemos hacerlo. Pero cuando se habla de liberación, en aspectos de luz, es liberar la luz que existe en las sombras. Es algo paradójico, ¿verdad? Que pueda existir luz en las sombras. Pues sí. Si hay una sustancia de luz más poderosa que la luz de las sombras, el contacto de esta luz con la luz de las sombras constituirá un núcleo de luz, y a este núcleo de luz que se ha constituido yo le llamo liberación. Entonces, cuando hablamos de los ángeles solares que traen la luz del cosmos, es porque existe un deseo permanente de liberación en el cosmos, no solamente en los ángeles solares, sino que este deseo de liberación es constante y por doquier. No podemos hablar de la liberación en términos de la liberación del hombre, sino que la liberación es un hecho del universo, un hecho que se está constantemente produciendo. Por lo tanto, una flor, por ejemplo, la liberación de una flor es su perfume, su ley es la liberación. Y el individuo, igual que Goethe cuando estaba muriendo, es más luz, más luz, más luz, porque más luz en este caso implica la liberación de la luz contenida en cada una de las partículas de los átomos que constituyen las células de nuestro cuerpo. Todo es luz cristalizada. Entonces el contacto de la luz universal con la luz cristalizada produce aquello que realizó Cristo y que realizan todos los seres que descienden a sacrificarse, la redención. ¿Se han dado cuenta de la importancia de la pregunta? ¿De por qué casi de la luz y de la liberación?
estamos constituidos de materia, la cual es energía cristalizada, y al propio tiempo la energía cristalizada proviene de un propósito superior, que es energía superior, y cuando ha llegado en su mágico descenso al fondo de la materia, el revulsivo de la luz, igual que en una liberación atómica, es por cadena, y entonces se van iluminando los puntos que están dentro de la conciencia del hombre como primera materia de liberación, y va siguiendo el contexto de la sensibilidad para llegar finalmente a cada una de las células de su cuerpo. Y cuando esotéricamente hablamos de los astros sagrados, implica esta verdad que cada uno de los elementos que constituyen este planeta han adquirido redención, se han convertido en luz, y cuando cada una de las moléculas que constituyen, no importa qué cuerpo de la naturaleza, se convierte en luz, existe liberación. Hablamos de liberación en términos de luz, y cuando se produce la iniciación, cuando el hierofante está enviando su fuego eléctrico a través del cetro sobre los cuerpos del iniciado, por favor, lo que está realmente produciendo y determinando es una efusión de luz cósmica sobre la pequeña luz contenida en cada uno de los chakras, los centros etéricos, y la respuesta de los centros etéricos hecha conciencia se convierte en liberación, o, si ustedes lo prefieren, en iniciación, porque la iniciación técnicamente descrita siempre es efusión de luz y de expansión de conciencia producida por esta luz, o por esta liberación de luz. ¿Qué cuenta está? La otra. Me parece que ha dicho usted una cosa muy importante al decir que no era en términos intelectivos que se podía comprender las palabras de usted o las parábolas de Jesucristo, y he hecho una pequeña referencia a algo que he leído esta mañana de un sutra de Patanjali, que dice que la esencia de la autorrealización consiste en impedir que el contenido mental se transforme en lo que llaman ellos britis, es decir, son vibraciones del organismo. Y entonces yo he pensado, si lo que hacemos nosotros cuando traducimos a términos intelectivos cosas que no son asimilables o captables por el intelecto, pues precisamente cuando creamos britis, y en realidad lo que interesa es el contenido mental, es decir, esa quinta esencia que está más allá del intelecto. Exacto. Sí, sí. Lo que pasa cuando leemos, siempre leemos con una pequeña parte de nosotros mismos, y esta pequeña parte es el intelecto. Supongamos que Jesucristo nos explique un hecho, buscando una personalidad relevante que conocemos todos, místicamente hablando. ¿Quién comprenderá mejor a Jesucristo? Solamente aquel que esté atento a sus palabras, no aquel que trate de intelectualizarlas, porque el intelecto es la pequeña medida del entendimiento al cual hemos accedido, y naturalmente con esta pequeña parcela queremos comprender a Jesucristo. ¿No sea mejor que callemos entonces, escuchemos a Jesucristo? Lo que venga después será la sabiduría de Jesucristo en nosotros. Por esto les digo, dejen el intelecto, escuchen atentamente solamente. Esto hará que progresivamente, con la fuerza de la atención, el intelecto se libere, se convierta en luz, si me permite la expresión. Y entonces accedamos a este estado de luz integral que es la intuición. Y a través de la intuición nos viene la revelación, o nos viene la iluminación, y nos viene finalmente la redención. Entonces, ¿qué pasará cuando estemos atentos
constantemente observando todas las cosas que nos suceden, agradables y desagradables, pero con entera atención, lo cual significa con entera imparcialidad, porque el intelecto no está aquí. El intelecto se ha convertido en luz, y al convertirse en luz, que se ha convertido el ser humano que conocemos en un vehículo de la propia divinidad. El intelecto solamente es para medir pequeñas verdades y monopolizarlas, encerrando la pequeña verdad que ha conseguido y creando estructuras, y es así que han nacido las religiones de todo el mundo, o cualquier forma política o económica de regir los pueblos. Entonces hay que iniciar, a mi entender, siempre desde el punto de vista de mi propia convicción, si podemos reorientar completamente nuestra vida ya en términos de realización, si podemos vivir amando sin apegos, si podemos vivir sin que el intelecto se convierta en intermediario, por cuanto debe existir el intermediario entre Dios y tú, que es la misma cosa. Bien, es un desafío, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Ya están haciendo, están atentas. Ustedes también, señores, están atentos todos. Entonces, están creando el vínculo de la realización, se están liberando. ¿Se dan cuenta? Esto es luz, y en esta luz hay redención. Por lo tanto, la verdad está ahí. Ahora saldremos de aquí. ¿Qué haremos con esta verdad que hemos conquistado? ¿Vamos a intelectualizarla? Depende de nosotros, ¿verdad? No es algo que sea mío, es la verdad en mí, y es esto lo que hay que tratar de expandir constantemente. A ver, un momento solamente. ¿Podríamos decir que la quinta esencia es el Dios, nuestro Dios? ¿La quinta esencia? La quinta esencia, nuestro Dios. Bueno, sí, es una cosa científica. Quinta esencia, no sé qué. No sé qué expresión darle, pues. El quinto éter. El éter. Yo diría. 5 elementos. No lo sé. Ya. Yo diría, porque siempre voy al cosmos, Sí. que para nosotros lo mejor de lo mejor en el plano físico es el subplano atómico. Y no es este el quinto. ¿El séptimo? El séptimo. Bueno, yo quiero decir el quinto. Naturalmente no estamos situados nosotros, Sí, quizá. que es la primera iniciación planetaria que recibe el hombre, Sí. porque parece que hacen un contacto también de iluminación. Por Sí. eso he querido que Sí, fuera el Dios planetario. Entonces, si entre este Dios planetario y el ángel solar, aquí hay el misterio. Exacto. Entre los dos hay el misterio. Ah, naturalmente, sí. Porque el ángel solar tiene una misión con Dios. Exacto. Sí. El ángel solar, escuchen atentamente, ha hecho una promesa al Señor del universo de ayudar a todas las humanidades carentes de mente. Es un compromiso. Y es su gloria, su dolor, su renuncia, pero es su propia liberación. Entonces, cuando el hombre comprende esta verdad, se pregunta: ¿y por qué yo, que empiezo a ser consciente de las cosas de la vida, no puedo liberar también ángel solar? Y entonces sucede el hecho de la iniciación. La quinta iniciación, exacto. Y en la quinta iniciación, el ser humano se pone en contacto directo con el ángel solar, pero al mismo tiempo se desintegra el cuerpo causal donde estaba alojado el ángel solar, en el tercer subplano, plano mental. Eso es técnico, ¿verdad? Bien. Automáticamente se oye la voz que dice: este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Y esta voz, este aum sagrado, hace que el ángel solar retorne al nirvana. Con su propio sacrificio retorna. ¿Y qué sucede con el ser humano? Entonces es el propio ángel solar. Y entonces
a igual que el ángel solar, puede iluminar a los demás. Y es lo que llamamos un maestro de compasión y de sabiduría, o un adepto de la buena ley, un miembro consciente de la gran fraternidad blanca de nuestro planeta. Todo tiene su explicación, aunque aparentemente sea difícil de comprenderla. Digues, Josep, digues. No, ¿A tu? Tremola. No, és que és anomenat Prometeo, el vot que va fer per salvar la humanitat, ¿no? Bueno, pues, pero entonces pensando en esta leyenda, pienso que todavía lleva clavada la flecha en el hígado. Y entonces pienso que la humanidad no solamente tiene la lucha en el campo del intelecto, sino que lo tiene todavía en lo que representa el hígado, el aspecto emocionabilidad en la humanidad. ¿Es así o no? Todavía lleva la flecha clavada. ¿Verdad? Sí, porque realmente es así. Ustedes saben que cuando Prometeo robó, técnicamente no es así, pero simbólicamente, la luz a los dioses para llevar a la humanidad, fue castigado por sus padres en el Olimpo y se le condenó a estar atado a una piedra durante toda la eternidad, con las águilas destrozándole el bazo, digamos el plexo solar, toda esta región, que es donde está el tremendo caos de la humanidad, en el contacto astral precisamente. Entonces indica que los antiguos, para dar una noción del tremendo sacrificio que implica para el ángel solar estar toda una eternidad en un plano donde no le corresponde por su propia evolución, porque ha alcanzado nirvana, y donde tiene clavada la flecha o el pico de los buitres que están hundiéndose en sus entrañas, es el plexo solar y el bazo de la humanidad, que son casi prácticamente los órganos que rigen el contacto normal de los seres corrientes, y con los subplanos y el plano astral. No podemos hablar de seres mentales, salvo en raras circunstancias. La humanidad reacciona siempre astralmente o emocionalmente, y cuando empiece a controlar con la luz de Prometeo estas limitaciones, entonces Prometeo será libre. ¿Podemos liberar a Prometeo? Claro que sí. Podemos liberarnos a través del plexo solar, a través de sus energías, convirtiéndolas en luz de resolución. Depende de nosotros, claro. Mi hermano ha manifestado que cuando, por ejemplo, hacemos un acto de reducción del plazo, es como un rayo de luz de una tormenta, una noche negra de tormenta, que tiene una rayo de luz y nos ilumina, nos da un foco de luz enorme y nos da un paso, una claridad, pero que después se vuelve a oscurecer esto. Bien, a mí ahora meditar un momento sobre este punto me da a comprender un pequeño sentido en el que, por ejemplo, antes los anacoretas, viendo por ejemplo el sitio de perfección que buscaban, se separaban de la humanidad y se aislaban. Y según lo que acabamos de explicar aquí del mar con toda claridad, es que el trabajo lo tenemos aquí, entre nosotros, y que si podemos obedecer a este corazón o toque de conciencia que lo podemos llevar, es cuando estamos en contacto con este creador, con esta luz y con esta sabiduría que tanto nos envuelve y tan ciego que estamos de poder comprender. Muchas gracias. Ya me da usted una idea. Porque cuando hablamos de la oscuridad y de la luz, o el conflicto que existe en aquella persona que ha adquirido en un momento fugaz del tiempo un destello de intuición, que cuando se recubra de esta luz cae más hondo en la oscuridad por el contraste de la luz, y no hay ningún místico, ningún esotérico que no pase por aquello que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del alma, porque realmente el sufrimiento de la persona que ha alcanzado un momento de luz y vuelve a quedar sumido y las sombras del karma
es de un sufrimiento insoportable. Y para esto, naturalmente, como usted decía muy bien, no hay necesidad de irse afuera tratando de rehuir el contacto con las sombras, porque en tanto nos estemos enfrentando nuestro problema psicológico actual, nuestras sombras kármicas, no podremos establecer un nexo de unión con el ángel solar. Será imposible. Así, pues, el discípulo, el aspirante al investigador esotérico, será sujeto a grandes tensiones y a grandes luchas y a grandes conflictos. Y así ha de ser. Porque lo que está en su propia naturaleza personal debe desaparecer. Entonces existe el misterio iniciático de la precipitación kármica. Y el que sufre realmente es el discípulo, porque no está contento con lo de arriba ni con lo de abajo, porque no solamente está en las sombras y en la luz y va de un lado a otro sin saber dónde colocarse. Pues bien, la mayoría de nosotros quizás estemos en algo parecido. Yo digo, estemos atentos a la luz, estemos atentos a las sombras, a ver qué pasa. Que lo que se hace con el yoga y el misticismo y todas esas cosas es ser consciente de la luz, pero no consciente de las sombras. Y es esta conciencia de las sombras la que debe de pararnos la luz de la liberación. Enfocamos siempre el camino en forma errónea y distorsionada. Y como decía anteriormente, si queremos cambiar la sociedad, deberemos cambiar los métodos de contacto con la misma, estableciendo nuevos vínculos con los demás y quizá también nuevas vías de acceso a nuestro propio corazón. Por el lado humano de contacto, veremos cómo reaccionamos de acuerdo con esas presiones kármicas o las sombras que atesoramos todavía. Y por el lado de la luz, seremos conscientes del ángel solar. El investigador nunca puede perder. Siempre está ganando. Siempre y cuando esté atento al proceso. Aparte de ángeles solares, pregunto yo, ¿su preferencia viene de la evolución del primer universo? O sea que tuvieron todas las iniciaciones cósmicas, todo. Sí. Esto lo digo por primero y por referencia de Madame Blavatsky en la doctrina secreta. Cuando al referirse a los ángeles solares, Manasaputras o Agnihaitas, se refiere precisamente a unos seres que alcanzaron la liberación o el nirvana en un universo anterior. Entonces, si hablamos de un universo anterior, será precedente al nuestro. Pero en otra parte de la doctrina secreta puede leerse que la liberación del hombre es convertirse precisamente en un nirvánico, en un ser que ha conquistado el nirvana, entendiendo por nirvana la liberación. En el Zen tendremos el Satori, en cristianismo tendremos el reino de los cielos, y los budistas que adoptan el término genérico, digamos, de nirvana, pero es la misma efusión de luz, de amor y de poder que adquiere el ser humano cuando se ha puesto en contacto directo y consciente con su ángel guardián y su ángel solar. Entonces nuestra misión será la evolución para llegar a ser ángeles solares para el tercer universo. Exacto. Entonces ya venimos a aquello que de otras veces, que cuando la persona comprende, se convierte en un testigo de la luz y en un servidor del plan. Se convierte de hecho en un intermediario celeste entre los hombres que no comprenden y la luz que han adquirido. Y entonces ya se puede hablar, como hicimos la vez pasada, la conversación del mes anterior, de la escalera de Jacob que va desde los reinos inferiores de la naturaleza hasta el propio corazón de Dios.
y que cada cual ocupa su propio lugar en esta escalera inmensa. Pues bien, la liberación es que cada cual sea consciente de sus fuerzas y responsabilidades. Pues allí donde se encuentre, es allí donde debe trabajar y realizar su misión, humildemente, porque los últimos serán los primeros.